de Mónica Pineda, que estuvo con nosotros hace unos días, hablando de las consecuencias y la estrategia a seguir en los casos de acoso moral en la empresa. Recordemos que estamos hablando del acoso moral en todos los aspectos y sus consecuencias. Nos manda ayer un mail que dice: estimado doctor, quiero agradecer a usted y a todas las personas que contribuyeron con la realización de su programa por haberme permitido el espacio y el tiempo para exponer la situación de acoso que viví en mi trabajo, así como las atenciones recibidas mientras estuve en su programa. Lamentablemente el tiempo se fue sin sentirlo y hubiera querido agregar dos cosas. Primero, sugerencias para afrontar el acoso. No tomar decisiones precipitadas, en primer lugar. B, tomar distancia emocional del evento, tratando de ser lo más objetivo posible, identificando errores y aciertos. C, separar pensamientos, sentimientos y actitudes. D, romper con las cadenas de la dependencia al trabajo que en ese momento estamos realizando. E, rodearnos de personal que nos proporcione incondicionalmente apoyo emocional. F, realizar actividades recreativas o complementarias o sustitutivas que ayuden a alejar nuestra fijación al problema. G, no modificar nuestros hábitos de autocuidado. H, no quedarse callado o callada, hablar de la situación objetivamente para que ayude a trascender la crisis en terapia o incluso acudiendo con autoridades. Y hacer planes acerca del futuro laboral, si es necesario, en forma tranquila, nuevas opciones. El punto 2, manifestar mi apoyo tanto personal como profesional en caso de que, a través de su conducto, se formara un grupo de autoayuda con esa misma problemática. Por su atención nuevamente. Gracias, Mónica. Bueno, estos son todos los comentarios, pero una de las consecuencias más severas del acoso moral en todas sus formas, y esto en principio se planteó, fue obvio para todos ustedes y parece simplemente una conducta lógica después de una situación de esa naturaleza. La consecuencia lógica es el estrés, en primer lugar. Para entender el estrés, y esto ya lo habíamos mencionado en múltiples ocasiones, hay que entenderlo a través del concepto que se da por primera vez en 1926. Selye, un médico canadiense, explica a sus pacientes y después a sus colegas que el organismo de cualquier ser humano posee mecanismos que lo mantienen en alerta para permitir una adecuada defensa física y emocional ante las agresiones. Todos los seres humanos, dotados o no de inteligencia, pero sí de un aparato funcional de respuesta, como pueden tenerlo inclusive personas con demencia o con retraso mental severo, tenemos respuestas ante la agresión. Se describen los animales, desde luego, las respuestas clásicas de parálisis, ataque o huida. Para precipitar, para favorecer, para preparar al organismo precisamente para estas tres manifestaciones ante los ataques, todo organismo cuenta con un equipo biológico que va a permitir que esas manifestaciones se lleven a cabo. ¿Qué necesita, por ejemplo, usted ante la defensa o la huida? Fisiológicamente lo que necesitamos es, primero, que aumente el estado de alerta de la conciencia, y en segundo lugar, que la sangre que circula por todo el organismo en partes proporcionales en tres de las grandes áreas sanguíneas, el área cefálica, el área esplácnica o de las grandes vísceras y el área de músculo esquelético, obviamente va a permitir que el organismo requiera y se prepare en los grandes músculos que van pegados a los grandes huesos, valga la redundancia, para favorecer la defensa, ataque o huida. Esto es gracias al funcionamiento de unos pequeños organitos que están situados sobre los riñones, que se llaman glándulas suprarrenales. Y las glándulas suprarrenales van a producir
corticoides a través de su corteza y otras sustancias conocidas como la adrenalina y la noradrenalina que van a favorecer la actividad de alerta del organismo. Imagínense ustedes, van manejando ahorita los que vayan en su automóvil y se atraviesa un perro o se atraviesa algún otro equivalente y uno se ve obligado a frenar bruscamente y en un instante piensa en el que viene atrás, que no da tiempo a hacerle una seña, el que viene al lado y no se puede uno mover, y el organismo responde de inmediato con taquicardia, con sequedad de boca, con palidez. La palidez se debe a que la sangre que está en la piel o en las áreas cercanas a la piel pasa a los grandes músculos. La sensación de vacío en el estómago, que la sangre del área esplánica también pasa a los músculos, y nos mantenemos en hiperalerta pensando a una velocidad desmedida. Eso puede suceder en décimas de segundo, lo mismo que si usted está siendo víctima en algún momento dado ahorita de una llamada de atención en el trabajo. Una de las formas de acoso moral es pararse frente a la puerta y decir otra vez tarde, aunque no sea precisamente algo que tenga que ver con un ataque moral, pero las consecuencias son iguales. Le esperas que el jefe con el que tenemos conflictos, o la jefa en determinados momentos, la jefa desde la de Olga Bornat hasta para abajo, y empieza un sentimiento vago de desasosiego, de temor, que va acompañado de síntomas físicos, sobre todo aumento en la frecuencia cardíaca. Esto lo puede hacer el organismo muchas veces, muchos meses, muchos años. Pero las suprarrenales o la capacidad de respuesta del organismo se agotan. Ese es el estrés. Y Celi le llamó a esto con mucho acierto una pérdida de la capacidad de respuesta en una forma muy peculiar. La primera, que permitía la supervivencia del animal o del ser humano ante la forma consistente de algunos ataques, que podían ser incluso de otro tipo, no necesariamente físico. El sobrevivir, por ejemplo, en temperaturas muy bajas o en temperaturas muy altas, o el sobrevivir a las hambrunas también podría causar lo mismo. Y otra, el sobrevivir por largos periodos a los ataques francos y la posibilidad de acomodamiento que el organismo iba teniendo a estas situaciones. Por eso le llama síndrome general de adaptación ante las circunstancias adversas. Después se queda como síndrome general de adaptación, pero llega un momento en que los organismos, el de usted o el de cualquiera, se agotan. Ese es el estrés, llamado distrés también, o estrés malo. Esta manera de reaccionar de las suprarrenales, esta pérdida de la capacidad para responder, trae consigo otras circunstancias de carácter físico, muchas otras de carácter emocional, y el organismo termina por agotar las reservas que deja el disestrés, pequeñas reservas, ya no del funcionamiento de las suprarrenales, sino del funcionamiento de los neurotransmisores del sistema nervioso, como la serotonina, y entonces sobreviene la depresión que antes se llamó reactiva, depresión no endógena, o depresión también llamada situacional por muchos. Esta forma de depresión tiene el mismo origen bioquímico que la depresión endógena, pero aquí se conocen las consecuencias que llevaron a un individuo, primero a los estados de alerta extremos, después el agotamiento y el agotamiento a la depresión. En nuestro medio y en muchos otros, la depresión de esta naturaleza está siendo acompañada de un fenómeno muy peculiar, donde se advierte que precisamente ese agotamiento del organismo permite, durante tiempo, que puede ser horas, días o semanas, que las suprarrenales descansen, pero se sigue acumulando el temor, se sigue acumulando el miedo, se sigue acumulando la necesidad de respuesta, y entonces en un momento determinado la sobrenecesidad de adrenalina hace que se disparen las suprarrenales abruptamente, y las consecuencias de esto se llaman ataque de pánico, panic attack, que es el componente que con mayor frecuencia
acompaña sintomatológicamente esa incapacidad, ese agotamiento del organismo que exige tarde o temprano que de donde haya la mínima posibilidad de responderle a las glándulas suprarrenales, haya una descarga abrupta de las mismas, se descarga adrenalina y sobrevenga un ataque de pánico. Esta es una de las consecuencias más frecuentes de todo lo que hemos estado hablando en esta semana. ¿Qué se hace cuando se vive un ataque de pánico? ¿Qué se siente? ¿Qué se piensa? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Y qué se puede y se debe hacer? Va a ser parte de lo que vamos a hablar el día de hoy con ustedes. Dice el DSM-4, suelen aparecer en el contexto de diversos trastornos de angustia o de ansiedad. Recordemos, angustia y ansiedad para los médicos es lo mismo, no hay diferencia. Si usted le quiere llamar tengo angustia o tengo ansiedad, es exactamente lo mismo. Y la característica principal de una crisis de esta naturaleza es una aparición que al principio es aislada, es temporal y se muestra básicamente con miedo. Un miedo que se considera que es el más intenso que existe. Este miedo da origen a todas las respuestas que usted ha tenido alguna vez ante el miedo. Todos las podemos recordar, yo las mencionaba hace un momento. Puede haber temblores, sacudidas, taquicardia, malestar precordial, sensación de vacío en el estómago. En ocasiones, por ejemplo, a mí me pasa y me pasaba ante las crisis de miedo, a mí me dan ganas de orinar. Incluso mi suegro decía, cuando iba al baño, voy a tirar el miedo. Pero a otras personas incluso vomitan, algunas tienen desplomes diarreicos en miedo intenso, hay sensación de falta de fuerza en las piernas, aparecen parestesias que son las sensaciones de tener dormido, tener hormigueo en la cara, en las manos o en algunas otras partes del cuerpo, una sensación de inestabilidad, un mareo y un sentimiento de que puede uno llegar a volverse loco y perder la razón en ese momento. Muchas personas con miedo, el miedo llamado pánico, que es el más severo de los miedos, tienen incluso el sentimiento de desastre inminente. La angustia parece como flotante, así lo llaman los ingleses, como si llegara de todas partes flotando, sin provenir de un solo hecho, y la sensación es de desastre o de muerte. Esto lo habrán experimentado ustedes ante alguna situación con una objetividad muy clara, por ejemplo, cuando está uno empezando a sentir un terremoto, un temblor, o en un accidente, en un incidente del cual es uno testigo o partícipe, etc. El problema de las crisis llamadas panic attack es que no hay nada aparentemente que las dispare. Imagínense todas esas sensaciones que usted tiene ante un evento conocido, objetivo, que explica todos estos síntomas, y dice uno, bueno, es natural lo que me pasa. Pero ¿qué sucede cuando a usted le puede pasar esto sin que no medie ninguna otra circunstancia que lo dispare? Las crisis se inician en forma brusca y alcanzan su máxima expresión, dice la literatura psiquiátrica, probablemente alrededor de los 10 minutos de que aparecen. Se acompañan de una sensación de peligro, como lo decía, y de una urgente necesidad de escapar. ¿Para dónde? No se sabe. O de buscar refugio, o de buscar compañía, o de buscar ayuda. Hay un compañero mío que además es colaborador, tiene una maestría en salud pública, y en la época que presentaba estas crisis de pánico, para ponerles un ejemplo de la necesidad de escapar o buscar ayuda, alguna vez me llamó por teléfono del Hospital de México. El Hospital de México es un hospital dedicado básicamente a ginecobstetricia, y él estaba en la sala de urgencias porque se había salido del viaducto, él iba hacia el periférico y se metió en el primer lugar que encontró,
que era precisamente un hospital de ginecobstetricia como es el Hospital de México. Recuerdo que en esa época hicimos durante varios meses, yo creo que fue el primer caso que yo estudié con tomografía de los pies a la cabeza, para demostrarle, sobre todo él siendo médico, que no había ningún evento real dentro de su organismo o en su entorno que provocara eso, que eran simple, sencilla y gravemente ataques de pánico. Los 13 síntomas somáticos o cognitivos, voy a repetir lo que dice el libro, son palpitaciones, sudoración, temblores o sacudidas, sensación de falta de aliento o ahogo, sensación de atragantarse, opresión o malestar torácico, náuseas o molestias abdominales, inestabilidad o mareo, que puede llamarse aturdimiento, desrealización o despersonalización, que es el sentimiento de no ser uno mismo, la sensación de no ser uno mismo en determinado momento, el miedo a perder el control o volverse loco, miedo a morir, las sensaciones de hormigueo o parestesias, calosfríos o sofocaciones. Todas estas crisis necesitan ayuda terapéutica urgente. No se puede tolerar el miedo intenso ni la sensación inminente de muerte sin ayuda profesional. Y aquí es donde empieza el segundo de los graves conflictos que usted tiene que entender. Si acude a un médico que no esté preparado clínicamente para hacer este diagnóstico, lo van a examinar, le van a tomar la presión y va a resultar que está alta, efectivamente. Se aumenta la frecuencia cardíaca, se aumenta la frecuencia de los latidos cardíacos, la presión arterial va a subir, la taquicardia puede ser además bastante severa, más de 140 latidos por minuto, por ejemplo. Lo van a checar, lo van a poner en reposo, le van a poner alguna porquería en algún suero, lo van a hacer orinar de más, le van a cobrar muy caro, le van a tomar un electrocardiograma y van a resultar con un diagnóstico fatal. Usted no tiene nada. Su corazón está perfectamente bien, váyase a su casa y le van a recetar un Valium. Y esto es el peor crimen, que después de la gravedad de los síntomas puede tener sobre sí o sentir un enfermo con ataques de pánico. El enfermo con panic attack sí tiene algo muy grave. Sí tiene algo, y es la sensación inminente de muerte más severa que existe, probablemente después o con el infarto. Entonces, estos síntomas hay que empezar a desglosarlos para ustedes, ya los hemos tratado a veces, porque es muy importante que si ustedes han vivido situaciones que los hayan llevado primero a vivir con angustia, después al estrés, después a la depresión situacional o reactiva, y ahora está usted padeciendo sin saberlo algún episodio depresivo acompañado de estos síntomas, usted tiene necesidad urgente de ser atendido. Tenemos con nosotros a varias personas que han vivido la experiencia del ataque de pánico y a otras que como terapeutas nos pueden ayudar proporcionándole a ustedes la información necesaria y correcta de qué es lo que debe hacerse, qué es lo que no debe hacerse y qué es, sobre todo, qué es lo que no debe pensarse acerca de los ataques de pánico. En la mitología se decía que el dios Pan, que era el dios que nos jugaba trucos y cosas, ocasionaba miedo irracional, sobre todo a las personas que se iban en la noche al bosque. De ahí viene la palabra de Pan, pánico. Y lo que es muy claro es que se refiere exclusivamente al miedo irracional. Nosotros ahora a veces usamos la palabra pánico frente a un miedo muy grande, ¿no? Miedo al volcán que está haciendo erupción, pero ese no es un pánico, porque ese tiene una causa. Aquí en psiquiatría estamos viendo precisamente que tiene esa característica. Sí, cuando no existe una motivación, cuando no existe una causa, cuando no tiene origen. Si usted en algún momento de su vida, en las últimas semanas o el día de hoy, ha sentido todos estos signos y síntomas
físicos, subjetivos, emocionales, y está verdaderamente asustado, usted diría apanicado, usando la terminología coloquial, es muy probable que esté presentando esto. Pero vamos a escuchar en viva voz los testimonios de personas que han vivido la experiencia, la siguen viviendo y están en el proceso precisamente de tratar de espaciar primero los ataques de pánico y lograr con ayuda médica y con psicoterapia que estos desaparezcan. Marta, buenos días, qué bueno que está acompañándonos. Ella es una mujer con una profesión sumamente destacada en su profesión y que ha sido o ha estado en una lucha constante buscando desde hace muchos años no solamente la explicación de lo que le sucede, sino cómo tratar de lograr controlarlo y espaciar estos síntomas. ¿Cómo empiezan? ¿Cómo aparecen en su vida estos síntomas? Nada más le voy a pedir que se acerque un poquito más al micrófono. Ahí, más o menos, porque estos micrófonos popean, así se llama, ¿verdad? Popean, popo. Y nos comparta su experiencia a este respecto, a lo mejor mirando para allá, porque los que volteamos somos duramente sancionados, sobre todo por mi mamá que dice que no nos escucha en internet en Córdoba si volteamos la cara del micrófono. Sí, gracias, doctor. Buenos días a todos los radioescuchas. Mi experiencia la voy a tratar de transmitir en la forma espontánea como he vivido los ataques de pánico. Y bueno, efectivamente, como lo señalaba el doctor, es una sintomatología que uno no identifica, pues decir qué me está pasando. Yo los empecé a vivir primero con lo que se llama la sudoración de manos y la sensación de parestesias, y además sentir un adormecimiento fundamentalmente en la parte del cerebro. Incluso en alguna ocasión sufrí una parálisis generalizada de todo el cuerpo, sentía que se me adormecía el cerebro, absolutamente todo el cuerpo. Me llevaron al hospital de emergencia. Esto tiene ya algunos años, y lo que comentaba el doctor acertadamente, efectivamente en ese lugar me dijeron, me revisaron, me hicieron electro, todo, y me dijeron no tiene absolutamente nada. Y además, como llega un momento en el que desaparecen los síntomas, llegan efectivamente a su máxima expresión en el organismo, desaparecen. Entonces regularmente cuando uno llegaba, bueno, en mi caso cuando yo llegaba al hospital, pues ya no había ningún síntoma, ¿no? Me decían, no, pues de su presión está bien, del corazón, de su frecuencia cardíaca está muy bien, no tiene nada, lo único que tiene es estrés porque no se va a la playa, porque no se relaja, etcétera. Pero pues yo les quería externar que me estaba sintiendo terriblemente mal. Después ya no quería ir al médico porque decía, ¿para qué voy si todos los médicos, ya todos los que recorrí me dicen exactamente lo mismo? Entonces, si no tengo nada, pues no tengo nada, así ha de ser la vida, o sea, así ha de ser el organismo, o sea, simple y sencillamente me acostumbré a vivir con esa sintomatología, con esos ataques de pánico, que muchas veces en lugar de recibir un tratamiento, pues me salía con esa sensación de huir hacia cualquier lado, ¿no? O sea, decir, bueno, voy al parque, hago algo, ¿no? O simple y sencillamente se lo comentaba a alguien que le tenía confianza, decir, bueno, es que me estoy sintiendo así. Pero también surge ahí el problema, la familia y las amistades, de cuando nos dicen, pero ¿cómo vas a sentir eso si eres una persona? Y le hacen a una lista de todo lo que tiene, si tienes esto, eres joven, tienes un trabajo, tienes toda tu familia que te quiere, tienes un compañero excelente, ¿cómo te puedes quejar de la vida, no? Bueno, pues sí, pero me estoy sintiendo terriblemente mal. Pero lo que se señalaba es cierto, llega un momento en que ya lo espaciado de los ataques de pánico, pues ya no son tan espaciados, y yo lo viví precisamente el año pasado, en diciembre, cuando presenté un ataque de pánico inesperado. Tenía
varios años que yo ya no los presentaba, aproximadamente 4 años. Entonces, inesperadamente, empecé con el ataque de pánico, con una taquicardia, con la sensación de no sentir el cuerpo, de sentir que no controlaba esfínteres. Llegué al hospital con una frecuencia cardíaca de 170, que por cierto alguno de los doctores que estaba en urgencias me dijo, no, se va a infartar. Pues imagínense, con el miedo que llevaba, y todavía me dicen, se va a infartar. Por eso pues, es muy importante lo que hablan los idiotas, ¿eh? Pues me dio todavía muchísimo más miedo. Entonces, me dijeron, ya vayas a su casa, o sea, no tiene nada. Prácticamente me dijeron, no le esté exagerando, me dieron alguna pastilla, bajó la frecuencia cardíaca, pero a las 2 horas estaba de regreso en el hospital con los mismos síntomas. Me hospitalizaron, oxígeno, y empezó una serie de estudios de todo, desde colocarme un holter, hacerme un ecocardiograma, hacerme tomografía cerebral, hacerme un perfil hormonal, tiroideo, bueno, todo lo habido y por haber. Entonces, todos coincidieron en decir, usted no tiene absolutamente nada, si de algo goza es de salud. Y yo decir, bueno, pero ¿por qué me siento tan mal? Y los ataques de pánico eran recurrentes, pero pasaba yo creo que 1 hora aproximadamente y yo volví a sentir el ataque de pánico, y lo que más me empezó a dar temor fue de que los empecé a vivir en la noche, o sea, dormida, me despertaba el ataque de pánico estando dormida, con la sensación de que me iba hacia un pozo profundo, que sentía que me iba a morir, sentía así una desesperación. Incluso yo le decía a mi compañero, ¿sabes qué? Que me voy a morir, tú no me entiendes, pero me voy a morir. No te vas a morir, mejor duérmete, ¿no? Entonces tuve que vivir varias semanas el ataque de pánico sin tener lo que decir, porque decía, pues me manda a dormir y no puedo dormir, o sea, yo me quería que prácticamente aventar casi por la ventana y decir, es que ayúdenme. Y bueno, pues empezó el intento de buscar una ayuda terapéutica, de algún diagnóstico psiquiátrico, y bueno, pues en esa búsqueda lo que encontraba era pues diagnósticos que me decían, pues tiene estrés, nada más tómese X medicamento, pero no me decían padece ataques de pánico, y me dejaban exactamente en la misma situación. Cuando haga así nada más es que ya nos están avisando el corte, pero yo le digo, Marta, sí, vamos a ir ahorita a un corte, pero la próxima vez nada más le aviso que nos están haciendo ya la seña, porque si no entra en ataque de pánico, Karina. Pero es muy importante que le hayan dicho que era solamente estrés, porque la mayor parte, sobre todo si son mujeres, de quienes llegan así a buscar un diagnóstico psiquiátrico, las califican de histéricas. Ya veré. O cardiólogos, sino cuando usted va con algún especialista de las ciencias del comportamiento, que le dicen que es estrés y le recetan medicamentos. ¿Qué otras cosas sugieren? Porque a veces el diagnóstico psiquiátrico se hace como veladamente, como si el médico o el terapeuta tuviesen un cierto recato en usar la terminología, por ejemplo, para hablar de una neurosis o un trastorno de personalidad. Lo mismo que cuando se habla de trastornos de conducta y antes de retraso mental, el médico era como muy cuidadoso para decir las cosas. ¿A usted le insinuaron algún otro diagnóstico aparte de decirle que era consecuencia del estrés? No, únicamente me indicaban que era estrés, y cuando acudía a algún instituto de psiquiatría, del cual pues omito el nombre, pero con esos dos términos es obvio, los pupilos de Mamoncín no son realmente eficientes en muchas cosas, pero... Para empezar me dijeron que pues era únicamente estrés, y como conclusión que no me podían atender en el instituto. Entonces para mí era la opción que en ese momento sentía que me podía realmente ayudar, porque los síntomas llegaron a ser incapacitantes, y sí me gustaría compartir con los radioescuchas esta parte en la que viví
totalmente la incapacidad de realizar todas mis actividades, porque yo le atribuía a que si el ataque de pánico me había dado en mi trabajo, pues mejor no voy al trabajo porque pues seguramente me va a dar ahí. Si el ataque de pánico me había dado en el centro comercial, pues mejor no voy al centro comercial porque me da yendo al centro comercial. Si voy en el vehículo y me había dado, pues ya mejor no manejo. Y así llegó un momento en que en 3 meses ya estaba incapacitada totalmente, había bajado de peso, pero excesivamente, y estaba en un estado depresivo tal que yo decía, mejor me quiero morir, definitivamente me quiero morir. Y fue ese día cuando ya decidieron mi compañero que sí acudiera al Instituto de Psiquiatría, y cuando me dicen, ¿sabe qué? Que no la podemos atender aquí porque prácticamente me dan a entender, su problema no es problema. O sea, se siente mal, pero realmente pues no es una paciente que podamos atender en este instituto. Entonces acudo con una psiquiatra y me dice, bueno, la mayor parte de la gente padece crisis de ansiedad. Me habló de crisis de ansiedad, no de ataque de pánico. Incluso lástima que no tengo un folleto que le pudiera servir, y bueno, aquí está su medicamento. Me recetó algún medicamento que no recuerdo el nombre, pero la verdad es de que me sentí peor. Y aparte de otro de los medicamentos que me recetaban todos los médicos era Tafil. ¡Órale! Tafil. Entonces yo tomaba el Tafil y me sentía terriblemente mal, o sea, más mal de lo que ya me sentía. Y bueno, pues hasta que afortunadamente pues pude llegar con el psiquiatra indicado que me diagnosticó Panic Attack. Y bueno, pues el día de hoy estoy viviendo precisamente ese proceso en el que tratar de espaciar los ataques. Ya me puedo hacer responsable de mis actividades, de mi hijo, de todo eso que perdí en unos meses al estar viviendo en forma constante el ataque de pánico. Es que era ataque de pánico tras ataque de pánico, pero realmente ningún médico me lo pudo diagnosticar, y lo que más me llamó la atención fue que médicos psiquiatras me dijeran, no, es una crisis de ansiedad, y es más, nos vemos en medio año. Me recetaron un medicamento esta psiquiatra y me dijo, nos vemos en medio año. Después acudí con otra psiquiatra que me dijo, no, sí, lo que usted padece es muy lamentable, las crisis de ansiedad son terribles, pero ¿qué cree? Que mientras usted no cambie, pues no va a ser posible que pueda desaparecer esos síntomas. Y yo le dije, bueno, ¿en qué tengo que cambiar? No, pues eso usted lo tiene que descubrir, porque tiene una rigidez de carácter. En media hora me dijo todo eso. Entonces, pues lo único que le sugiero es de que haga ejercicio, y tampoco la podemos atender aquí. O sea, no la puedo atender porque no es prácticamente mi especialidad, sino yo me aboco más a otro tipo de trastornos que a las crisis de ansiedad. Y entonces la verdad es de que seguían los ataques, y yo tomando el Tafil. Entonces yo ya había escuchado... No, siga. Yo ya había escuchado al doctor, bueno, pues durante varios años, y yo decía, no, debo de tener algo más, ¿no? Me identificaba mucho cuando él hablaba de los ataques de pánico, pero también me daba un gran temor decir, bueno, es que el ataque de pánico, ¿qué es? Me voy a volver loca, porque además sí se siente la sensación de la locura o la muerte. Sí se siente, o sea, porque cuando no siente uno el cuerpo, dice uno, bueno, es que ya me estoy yendo a otro lado, ¿no? O sea, algo está pasando conmigo. Y bueno, pues incluso de los ataques de pánico que sufrí unos días antes de que me fuera diagnosticado correctamente, fue a leer un libro publicado por el doctor en donde manifiesta lo que son los ataques de pánico, y un testimonio en donde dije, es que esto tengo. Pero dije, ¿y ahora cómo me lo curo? Pues ahora sí que... Yo me diagnostico, yo me curo también. Ahorita vemos cómo se intenta curar antes de que sobrevenga el segundo ataque de pánico de Karina. Y también se quiere ir de aquí, allá atrás, a la cabina donde va a grabar Eduardo dentro de un ratito. Fabiola, que tiene una gran experiencia en toda la sintomatología de los ataques de pánico y que ha vivido una lucha constante, permanente, cotidiana,
que ha tenido, yo creo que una enorme virtud, comunicar constantemente al terapeuta todo aquello que va sintiendo, y ha procurado leer y aprender sobre su sintomatología para tratar de establecer lo que es casi imposible en un ataque de pánico, que es la conciencia de que lo que está viviendo tiene un nombre. La conciencia de lo que está sufriendo es perfectamente conocida por la ciencia médica, las ciencias de la conducta, en médicos obviamente que estén preparados, y ni siquiera muy preparados, porque la sintomatología es muy precisa, y saber que existe la posibilidad de que los medicamentos, durante el transcurso de la crisis, su evolución y su desaparición, aunque obviamente tengan recaídas, van a ser eficaces en contra de todo lo que la mente del enfermo que lo está sufriendo en ese momento genera, porque la mente genera: me voy a morir. Esto ya no es un ataque de pánico, esto sí es un infarto. Mentira que esto sea una esofagitis por reflujo, porque lo que me está doliendo es exactamente el sitio donde duele el corazón, etcétera. Y llegar a la convicción de que sí existe la ayuda, y que incluso con una comunicación telefónica, hablándolo, comunicándolo, se pueden ir atenuando los síntomas, es parte de todo un proceso de aprendizaje racional que se puede y se debe llevar a cabo. Fabiola, ¿cómo ha sido su experiencia continuando con el camino por el cual nos está llevando Marta? Bueno, yo creo que al igual que Marta, antes de saber qué era realmente el diagnóstico que yo tenía, bueno, pasé por todas las especialidades médicas, se me hicieron todos los estudios, todos los médicos me decían lo mismo que a Marta. Yo tuve la oportunidad de haber sido paciente de usted hace algunos años, y pues de repente decidimos que la persona indicada para llevarle el problema era usted, porque tampoco sabíamos si era un problema psiquiátrico o no, porque se me decían, al igual que Marta, entre otras cosas me iban a sacar la matriz, y me salí corriendo del hospital a medio vestir, porque supuestamente era la matriz, ¿no? Entonces, y fíjese que ese es un concepto decimonónico, es decir, en el siglo XIX se llegó claramente a especificar que muchos de los síntomas que padecía una mujer se debían a efluvios, a fluidos del útero, y útero en latín es histeros, en griego, perdón, es histeros, y de ahí viene el término histeria. Entonces, para muchos médicos, por generaciones y generaciones y generaciones, cuando una mujer presentaba trastornos de angustia o por ansiedad, que es lo mismo, acompañados de síntomas físicos, lo calificaban de histeria y sabían y decían saber que provenía del útero. La recomendación más frecuente en aquellos tiempos, y todavía cuando yo voy a hacer el servicio social a Tabasco, de los médicos cercanos a mí, cuando una mujer presentaba síntomas de ansiedad, es: necesita tener relaciones sexuales, necesita casarse, o le tienen que quitar la matriz. Durante casi 2 siglos se pensó así. Por eso sorprende que a estas alturas del siglo XXI haya idiotas. Sabemos que idiotes en griego es el que no participa, el que no sabe, y que sigan pensando de esa manera. ¿Qué más cuando le intentaron sacar o le quisieron sacar la matriz? ¿Qué siguió? Bueno, pues mi hijo y yo salimos corriendo del hospital, y automáticamente fue una cuestión que salió de la familia: ¿por qué no vas a ver a Ernesto Lamoglia otra vez? Entonces llamé, fui a verle, y le describí qué me pasaba. Usted me dijo: a ver, le voy a hacer 12 preguntas, de las cuales creo que eran 24 más las que yo tenía, y me dijo: tiene usted Panic Attack Disorder. Yo me quedé como pensando que era el título de una película, como dice mi hijo, de terror. Usted me explicó qué me pasaba, me explicó que no me iba a morir, que toda esa sintomatología tenía que tener un proceso, etcétera, etcétera. Y yo lo oía porque obviamente en mí no había un razonamiento claro. Yo solamente sabía que me iba a morir, y sabía que yo sentía que no tenía remedio y que realmente me iba a volver loca, que era lo mismo que pensaba Marta. Salvo que yo sabía que tenía enfrente la persona correcta y la persona que me podía ayudar en mis lapsos de
razonamiento claro, ¿no? Porque yo sí no me inhabilité para trabajar, sino yo veía venir el ataque de pánico, lo sentía, y para mí es como cuando tiembla, porque a mí me da el ataque de pánico y después tengo réplicas, 2 o 3 al día, ¿no? El día que tengo crisis muy fuertes. Yo he tenido la fortuna de poder telefónicamente hablarlo con usted cuando me está dando el ataque, y una vez con el cardiólogo me dio un ataque de pánico, y esto me hizo un poco entrar en razón, ¿no? Y realmente la clave fue cuando mi marido fue con usted a platicar, porque creo que esto engloba un problema familiar, no nada más un problema personal, que creo que es muy crítico, porque bueno, cuando todavía no se tiene la capacidad de explicarle, sobre todo a los hijos que viven con uno, qué está pasando con uno mismo, pues realmente se crea un caos familiar, ¿no? Se vuelve muy disfuncional la familia porque gira alrededor de la enfermedad de uno. Y el día que usted le explicó a mi marido que cuando yo estaba en una crisis de ataque de pánico muy fuerte, no entraba en razón, mi marido se quedó totalmente consternado ante esa situación, y creo que hasta hace muy poco tiempo entendió que realmente cuando yo estoy en crisis total, no entiendo, no razono, y por más que me digan que no va a pasar nada, que no es un ataque cardíaco, que no me voy a asfixiar, que no debo de empezar a tener cierta sintomatología de bulimia, porque yo la tuve a principio de toda la enfermedad y antes de llegar con usted. Yo bajé 30 kilos de peso, porque todo me ahogaba, y yo sentía que si yo me metía el dedo para volver el estómago, me bajaba la sensación de ansiedad, ¿no? Ahora entiendo que los medicamentos tienen un proceso de tiempo, que no me voy a morir. No les digo que soy superwoman, porque no es cierto, al contrario, he dejado de serlo. Hay días en que sí se me cierra la cabeza y digo, sí me voy a morir. El doctor no tiene razón, si es ataque de pánico, no es esofagitis, y muelo y digo, y toda mi familia alrededor, una de dos, o piensan que de verdad ya estoy loca, o de plano ya me entienden que tengo que repetir 80 veces lo que siento, porque además si no lo digo, siento que menos rápido se me quita el ataque de pánico, entonces me vuelvo muy repetitiva en lo que estoy sintiendo, ¿no? Fabiola ha dicho algo que es muy importante y que establece una cierta diferencia sintomática, no sintomática, sino quizá de actitud frente al ataque de pánico, que es el hecho de afirmar que su funcionalidad laboral no se ha visto afectada. ¿Cómo lo ha logrado, Fabiola? Pues gracias a usted, doctor. No. Ya sabe, aquí las gracias son para el poder superior. Bueno, a todos sus consejos y a toda la información que usted me dio. Bueno, yo fui primero dándome cuenta que no era una enfermedad que no se pudiese decir, que no me estaba yo volviendo loca. Y bueno, yo tengo un trabajo muy estresante, tengo que entrevistar mucha gente, y empecé a ver que en mi medio de trabajo, pues platicando con gente, resultaba que tenían el mismo problema, pero que mucha gente no lo dice porque le da miedo perder el trabajo, o que crean que esté loca, o que su pareja los deje por presentar una sintomatología extraña, porque como finalmente los médicos le dicen a uno que no tiene nada, y pues ante uno no tiene nada y uno sentirse tan mal, pues lo único que piensa uno, pues ya me estoy volviendo loca. O sea, si todos los médicos y las eminencias médicas dicen que yo estoy sana y yo me siento que me voy a morir, seguramente me estoy volviendo loca, ¿no? Entonces, ¿cómo le voy a decir a mi compañero de trabajo, o a mi jefe, o a mi cliente lo que estoy sintiendo? Pues no me va a comprar, no me va a tener confianza, va a decir que ya de aquí, ya directo al psiquiátrico. Entonces yo aprendí que no era así, que yo podía decir en el momento y con quién estaba, cómo me sentía, tomarme mis medicamentos y dar el tiempo a que me hicieran efecto, ¿no? Y que de todas maneras yo seguía siendo Fabiola Montiel, y que si mi cliente no entendía, bueno, probablemente estaba ante un insensible que no valía la pena que ni siquiera venderle, ¿no? Porque a esa conclusión he llegado. Usted habló de la comprensión tardía, pero real en la actualidad de su compañero. Pero ¿cómo ha sido el proceso de comprenderla de sus hijos o de las personas que colaboran con usted cercanas en el trabajo? Bueno, ha habido cosas muy muy importantes, ¿no? Yo creo que mi familia en general, mis hijos, mi marido,
han entendido perfectamente qué es esto, incluso se metieron a estudiarlo. Hubo un programa sensacional hace un par de años en la televisión, sí, a donde pasaban a todas las grandes artistas y gente muy prominente en el mundo. Hablaba un psiquiatra que solo le faltaba ponerle la cara de usted porque era una gente también sumamente preparada, a donde hablaba del ataque de pánico como parte de algo que sucedía en la vida, ¿no? Que de alguna manera me recapituló que probablemente yo tuve mi primer ataque de pánico a los 6 años sin saber que era un ataque de pánico. Eso me lo hizo ver usted hace un par de meses. En el trabajo sí crea, en la familia crea una disfuncionalidad obvia, porque de repente yo estoy tratando de ir al cine y siento ataque de pánico y ya no entro al cine, ¿no? Ahora ya entro al cine y me aguanto el ataque de pánico y a veces de plano mejor no salgo de mi casa para no causarle molestias a mi familia. Mis hijos en general pues se han adaptado a vivir, creo que algunos de ellos como que lo toman como que bueno, pues ya es parte de la familia el ataque de pánico, ya no le hagamos mucho caso, ya viene con nosotros. Otros dicen que es para un título de una película de Steven Spielberg, etcétera, etcétera. Y creo que bueno, mi compañero ha estado conmigo en todo momento, en todas las crisis. En el plan laboral, creo que sí es muy utilizado. Yo se los he dicho mucho a mis empleados. Tengo ataque de pánico, no tengo Alzheimer. Tengo ataque de pánico que es completamente diferente, porque sí se utiliza mucho en la cuestión laboral el que uno padezca esta enfermedad como si uno tuviera ciertas deficiencias, ¿no? Y creo que eso es algo, es que sería muy interesante tener un grupo de mujeres con ataque de pánico, ya que hay tantos grupos de autoayuda de tantas cosas. De mujeres y varones, porque sí, el miedo al miedo no es algo que sea característico de la mujer. La mujer tiene más valor para confrontarlo, para saber qué está pasando por una situación que es completamente anormal y que requiere ayuda. En cambio el varón no. El varón es muy cauteloso, por no decir hulero con H, para enfrentar y confrontar su problemática.